estaba terminando mis clases para esa semana y mis exámenes, veía diferentes ideas que están planteándose respecto de el fin de la ley especial agraria en el Perú. Sobre esto quería comentar un par de cosas. En primer lugar, hay que entender que el derecho tiene como función establecer reglas que permitan la paz social. O sea, la justicia es una condición para que exista paz. Y un principio básico de esa justicia es el concepto de la igualdad ante la ley. Es decir, debe haber una misma ley que se aplique para todos, por regla general. Usted puede entender esto, lo ha vivido en circunstancias, cuando juega su equipo y de pronto el árbitro está observando un estándar para un jugador o uno de los equipos y un diferente estándar para el otro equipo. Es lo que usted siente indignación por el trato injusto. Ahora, el ejemplo del árbitro no es un problema en la regla, sino en la aplicación de la regla. Si llevamos la analogía a la vida cotidiana, diríamos que es un problema del juez, no es un problema de la ley, es un problema del juez al momento de aplicar la ley. El juez hace distinciones entre personas. Pero imagine que antes de un partido de Perú se establece un reglamento que se va a aplicar en ese mismo partido a Perú y un reglamento diferente, una regla FIFA diferente para el equipo que va a jugar contra Perú. Imagine que en el caso del reglamento de Perú va a ser el reglamento FIFA normal, pero el otro equipo va a usar un reglamento especial que permite a los defensas agarrar la pelota con la mano en el área y que exceptúa a ese equipo de la regla del offside. ¿Cómo sería ese partido? Si ya de por sí la aplicación injusta genera indignación, ¿qué clase de partido sería cuando hay una ley para un equipo y otra ley distinta para el otro equipo jugando el mismo partido? Eso sería impensable, sería totalmente injusto. Esa es la razón por la que una misma regla es la que debe regir para todos. Una diferenciación en la regla constituye un privilegio, una injusticia y una fuente de violencia latente. La Revolución Francesa estalló como una bomba de violencia y no fue gratuita. Una profunda crisis en medio de un sistema esencialmente injusto, con un sistema legal de privilegios, resultó en una tremenda explosión de violencia. Y esto es algo que es repetitivo a través de la historia. Sin embargo, es necesario entender que no siempre una regla para todos es un equivalente de justicia. Hay condiciones objetivas que requieren regulaciones especiales. Por ejemplo, en el caso de la regulación del descanso pre y postnatal para las trabajadoras que están gestando, la regla establece una diferenciación en las condiciones laborales, en este caso de las mujeres gestantes, de las trabajadoras gestantes, una diferenciación respecto de las otras trabajadoras mujeres que no están gestando y respecto de los trabajadores varones. Y esta diferenciación de tener cierta cantidad de días sin trabajar y pagados no se basa en el establecimiento de un privilegio, sino en la regulación de un hecho concreto, objetivo. Ni siquiera es una distinción de género. No es una distinción que se basa en el hecho de ser mujer, sino en el hecho de la gestación. Es por eso que lo reciben no todas las mujeres, sino las mujeres que están gestando. Y se entiende que esta diferenciación es perfectamente justa, porque se basa en la realización de una serie de hechos que son objetivamente distintos. Este es el punto precisamente en el artículo 103 de la Constitución, que prescribe que pueden expedirse leyes especiales, es decir,
pueden establecerse diferenciaciones porque así lo exige la naturaleza de las cosas. Es decir, cuando existen razones objetivas de diferenciación, pero nunca por la razón de la diferencia de personas. Los regímenes especiales son excepcionales y deben estar siempre justificados en la necesidad de regular condiciones objetivas. Entonces, siguiendo esto, en el Perú tenemos un régimen laboral general que ha venido desarrollándose durante el siglo XX, ha venido siendo construido a partir de la incorporación de leyes a través del tiempo. Las normas de gratificaciones, las normas de vacaciones, las normas de la jornada laboral máxima, las normas respecto de las horas extras. Es decir, hay una serie de derechos que dan las características de este régimen general en el caso peruano. Junto a este régimen, existen regímenes especiales que están perfectamente justificados, justamente por la aplicación del artículo 103 de la Constitución, como el régimen pesquero o el régimen de construcción civil, para citar algunos casos. Y esos regímenes tienen una perfecta justificación en la medida de que existen condiciones objetivas que requieren una regulación especial. Por ejemplo, en el caso de la pesca, no se trabaja todo el año, existen temporadas de veda. Los trabajadores pesqueros perciben una remuneración que está ligada, está conectada con el volumen de la pesca. En el caso de la construcción civil, el régimen está perfectamente justificado, dada la naturaleza especial de la prestación del servicio. Es un trabajo que nace para terminar, porque las obras se van a terminar. Es decir, si se construye un puente, este puente en algún momento va a ser una obra concluida y por lo tanto la relación de trabajo va a terminar. Es más, va a haber etapas en el proceso de construcción que van a requerir más o menos trabajadores. Es decir, estos van a tener que incorporarse y salir. Así que hay una movilidad en la relación de trabajo. Es más, hay una jerarquía en el tipo de trabajador que participa de esta labor, que está ligada a sus habilidades técnicas. Así que hay condiciones objetivas que requieren una regulación especial. La cuestión es, ¿qué pasa con la actividad agraria? ¿Acaso la actividad agraria no requiere una regulación especial? ¿No hay un trabajo que sea de naturaleza especial, diferenciado, objetivamente diferenciado? Y la respuesta es que sí, que el agro, la naturaleza del trabajo agrícola, requiere una regulación muy particular. Sin embargo, ese es el gran problema que tenía la ley, es que jamás reguló las condiciones objetivas y particulares del agro. Si ponemos una comparación, los códigos de trabajo en otros países, sin ir más lejos, en el Ecuador, tienen un capítulo especial dedicado al trabajo agrario. Y en este capítulo se regulan las condiciones especiales del trabajo agrario. Por ejemplo, se regula el régimen de los jornaleros, el régimen de los trabajadores de destajo, se regula las reglas relativas a la alimentación que se brinda al trabajador agrícola. Y un detalle interesante respecto del Código de Trabajo ecuatoriano es que en aquellos aspectos donde la relación de trabajo no tiene una diferenciación objetiva, pues remite los derechos del trabajador a las reglas del régimen general. Es por eso que, por ejemplo, el Código de Trabajo ecuatoriano, en el capítulo del régimen agrario, cuando habla acerca de las vacaciones, los derechos, etcétera, cualquier otro derecho del trabajador agrario, dice, se van a aplicar las mismas reglas del régimen general, porque no hay ninguna razón por las que las vacaciones de un trabajador agrario tengan que ser diferentes de las vacaciones de un trabajador que no está en el agro, o deban computarse de manera distinta. ¿Por qué? ¿Por qué tendrían que ser diferentes en las reglas de cómputo?
No hay ninguna razón. Este trabajo agrario es tan trabajo como el otro trabajo. O, por ejemplo, el caso de la indemnización. ¿Por qué la indemnización del trabajador agrario objetivamente tiene que ser diferente o tenía que ser diferente de la indemnización por despido de un trabajador del régimen general? ¿Cuál es la razón objetiva de esa diferenciación? Si el hecho injusto es igual en ambos casos, que una persona sea despedida sin ninguna causa, sin ninguna justificación, es tan ilegal, es tan inmoral, afecta tanto la dignidad de la persona, sea que sea agraria, sea que sea un trabajador agrario, como sea que no lo sea. No había ninguna razón justificable de establecer una distinción entre una y otra forma de indemnización del despido. En el caso del Código de Trabajo ecuatoriano, pues en aquellos aspectos, en aquellos derechos que no requieren, que no tienen una razón objetiva de diferenciación, pues remitían la norma al régimen general. Pero, y la ley peruana, ¿qué pasaba con la ley peruana? Hay cuatro cosas que puedo mencionar sobre la ley agraria peruana, que era un tema de conversación con nuestros colegas especialistas en temas de derecho del trabajo. En principio, no regula absolutamente nada de las condiciones objetivas y especiales del agro. La ley es sumamente breve y si usted la revisa, va a encontrar que no dice absolutamente nada de aquello que es diferenciado y objetivamente diferenciado en el tema agrario, en las razones, en las cosas que son diferentes en el agro. No menciona nada acerca de la condición de los trabajadores destajeros, no dicen nada absolutamente de los jornaleros, no dice absolutamente nada de aquello que es especial en el agro. En segundo lugar, lo único que hace la ley es recortar las obligaciones tributarias del agro, de las empresas agroindustriales, y recortar los derechos laborales de los trabajadores agrarios. En tercer lugar, extiende el régimen del trabajador agrario, que es objetivamente diferente, y hacia los empleados administrativos, que no tienen nada que ver con trabajo agrario, que no realizan ninguno de esos labores que son objetivamente distintas. Para explicarme más, o sea, dentro del proceso de trabajo agrícola, hay diferentes etapas, es decir, no requieres las funciones de una persona que cuida del terreno durante la etapa del riego, durante el tiempo en que las plantas están creciendo, son distintas de aquellas que están laborando durante la etapa de las cosechas, por ejemplo. Entonces, o durante la etapa de las siembras. Pero un trabajador administrativo, un administrador, un secretario de una agroindustrial, no tiene nada que ver con aquel trabajo diferenciado. Su trabajo es el mismo trabajo que realiza un trabajador general y técnicamente no tendría por qué estar sujeto bajo una regulación especial, porque su trabajo es el trabajo normal de cualquier trabajador dentro del régimen general. En el código, para poner un ejemplo, dentro de la legislación comparada, el código de trabajo ecuatoriano, cuando regula las normas relativas al contrato o al régimen agrario, no trata para nada el caso del personal administrativo, únicamente está considerando el caso del personal agrario, realmente agrario, pero sorprendentemente, de manera absurda, la ley del sistema agrario le aplicaba las reglas del trabajador agrario al personal administrativo. Cuarto lugar, la ley exceptuaba y discriminaba al personal administrativo de Lima y Callao, es decir, el personal administrativo de Lima y Callao, del sector agrario,
estaba dentro del régimen general, gozaba de todos los derechos y beneficios del trabajador del régimen general. Pero el personal administrativo en el resto de las provincias del Perú no tenían esos derechos. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón de esto? La ley era sencillamente inconstitucional dentro de los parámetros del artículo 103 de la Constitución, y por eso se promovió una acción de inconstitucionalidad contra la ley. Y aquí es donde viene a tallar el papel del Tribunal Constitucional. En una sentencia tremendamente polémica y al mismo tiempo inconstitucional. El Tribunal Constitucional emitió una sentencia totalmente cuestionable, ¿no? Que también ha sido materia de discusión y de crítica dentro del ámbito de los especialistas en materia de derecho del trabajo. La sentencia del TC que resolvía el tema de la inconstitucionalidad en el expediente 0027 del 2006, aplicó un test de inconstitucionalidad totalmente insuficiente, donde pasaba por alto el criterio de objetividad del régimen laboral especial para justificar una norma que era completamente discriminatoria. Y lo hacía en función de un criterio ideológico. El considerando 78 de la sentencia, va a decir lo siguiente: la Constitución permite que se legisle de manera especial por exigencia de la naturaleza de las cosas, artículo 103, y ha quedado evidenciado en esa sentencia que en el sector agrícola intervienen factores que le atribuyen una especialidad natural y propia de la actividad económica: temporalidad, movilidad de trabajadores, estacionalidad e informalidad, y que la propia ley de promoción del sector agrario reconoce que se trata de un régimen de características especiales. Lo chistoso es que esos elementos especiales del régimen agrario, la temporalidad, la movilidad, la informalidad, son aspectos que no están regulados en la ley. Es decir, aquellos elementos que justificarían la diferenciación en la ley eran justamente los elementos que estaban totalmente ausentes en la ley. Si tú revisas la ley, el texto de la ley, jamás vas a encontrar absolutamente una sola palabra que regule la temporalidad o la movilidad o la informalidad dentro del régimen de prestación agraria. Peor todavía, ninguna de estas condiciones especiales como la temporalidad, la informalidad o la movilidad se aplicaban a los trabajadores administrativos de la ley agraria, de las empresas agroindustriales. ¿Qué tenía que ver esas condiciones objetivas con los trabajadores de carácter administrativo? Ellos no tienen nada que ver con esa movilidad o esa temporalidad. ¿Acaso el administrador está bajo un régimen de temporalidad? ¿Acaso la secretaria de una empresa industrial estaba sujeta a una relación de informalidad? Más adelante, en el considerando 79, el TC dice algo totalmente absurdo. En cuanto al subprincipio de necesidad, habiéndose determinado que el establecimiento de una legislación laboral especial diferenciada del régimen laboral común en cuanto a remuneración, descanso anual vacacional e indemnización por despido para el sector agrícola es un medio idóneo para promover y fomentar el empleo en este ámbito de la economía, sector de desarrollo preferente por mandato constitucional, en el que se requiere generar incentivos para lograr dicho fin constitucional. Este considerando es una locura. En principio porque ya habíamos, el mismo TC está diciendo que la base para establecer un régimen diferenciado no es la remuneración, ni las vacaciones, ni la indemnización.
sino la movilidad, la temporalidad y la informalidad, las condiciones particulares del régimen agrario, que no se regulan en la ley. Pero ahora sale diciendo otra cosa. Sale diciendo que es necesario recortar derechos, vacaciones, indemnizaciones y todo ese tipo de derechos para fomentar la economía. Y cuando introduce este argumento, ya se salió completamente del marco del artículo 103. Lo que el tribunal está haciendo, el Tribunal Constitucional está haciendo es lo que en derecho se llama una fundamentación aparente. Es decir, está citando un artículo, pero no está aplicando el artículo. Simplemente lo está usando como un pretexto, como ya hemos mencionado, en qué consiste el artículo 103 y cómo este artículo 103 de la Constitución debe ser entendido y aplicado. Tiene que existir una razón objetiva, real, como razón de ser de una ley. Y que esta razón objetiva y real, que el mismo tribunal incluso ha diferenciado y ha mencionado, está completamente ausente en la ley. Es decir, la razón de ser de la ley no existe, no está presente en la ley. Y sin embargo, el tribunal insistía en que estaba aplicando el artículo 103, pero la razón que finalmente recordar derechos de los trabajadores es esencial, dice, para el progreso económico. Ustedes se acuerdan que eh, hace unos años, hace poco nada más, hubo el caso de personas que habían sido encadenadas y habían muerto como producto de un incendio, no habían podido salir, su empleador lo había encadenado a, a su puesto de trabajo, como cualquier otro recorte de derecho, en general un recorte de derecho de trabajo. Es esencial para el progreso económico. Y esto es una aberración, eh, jurídicamente hablando. Pero no solamente es eso, sino que lo peor es que es una postulación puramente ideológica que no tiene ninguna comprobación real, no hay ningún dato empírico que eh, demuestre que el peor trato va a generar las mejores condiciones económicas. Usualmente el progreso está asociado con una serie de factores eh, sumamente complejos y que no se reducen a una sola condición, ¿no? El caso peruano, hay un montón de cuestiones que están ligadas a temas como la corrupción, el tema de la sobrecarga de burocrática, el favoritismo de ciertas empresas para los cuales se le abren todas las puertas y tienen facilidades para intervenir en el mercado, pero que no necesariamente, no había ninguna razón, no había ninguna razón real, salvo el texto propio de la norma que comienza estableciendo de manera clara que esta norma está hecha en beneficio de las empresas agrarias, pero que no tienen como objetivo real establecer reglas de juego justas para todos los que están participando del partido. Cuando uno lee la ley, el artículo segundo habla de beneficiarios incluso, de manera muy directa. Dice, esta ley está hecha para beneficiar, ¿no? a los... No es una ley para regular el agro, sino es una ley hecha para beneficio de... Y bueno, ya sabemos y conocemos los entretelones de la dación de la ley, ¿no? La persona que estaba involucrada directamente con la fabricación de esa ley, una persona que tenía intereses directos en el agro.
pienso que es un avance, pero como ya he mencionado antes, nunca termina la lucha, ¿no? Por un Perú más justo, por condiciones más justas. Y contra aquellos que les encanta terruquear por todo, ¿no? No se puede construir una sociedad sobre la base de la injusticia. En situaciones extremas de crisis económica, las cosas que hemos sembrado, la injusticia que hemos sembrado, terminan explotando. Y hay que pensar que así como te indigna cuando el árbitro chileno se pone injusto con los jugadores peruanos en un partido, hay muchas personas que vienen acumulando indignación por décadas por el trato injusto que se viene dando en el gobierno. Y son cosas que tienen que cambiar.